Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, como justo comentábamos hace un momento, vamos a en estos 45 minutos hablar un poco de la importancia del poder de la data en las estrategias a nivel de publicidad digital. ¿Ok? Y un poco esta conversación, después que las preguntas que ustedes nos van a realizar, el objetivo principal es que conozcan las novedades, ¿ok?, que existen. Y ahora justo más adelante los conversaré más a detalle cómo se puede utilizar en realidad la inteligencia artificial para las campañas publicitarias y simplemente es un tema de poder utilizarlas de una buena manera, ¿no? Entonces, comenzamos un poco con el webinar, ¿ok? Presentándome, ya justo ahorita lo hizo hace un momento, pero uno de los puntos más importantes, muy aparte de lo que dieron como speech hace un momento, es el éxito un poco de las campañas no es tanto el manejo así de la especialización en la utilización de las plataformas publicitarias como Google Ads, como Meta Ads, como TikTok, porque van a comenzar a salir constantemente, ¿ok? Sino en realidad hoy en día es utilizarlas de manera estratégica, ¿no? Y esa parte de manera estratégica es un poco ver no solamente que existe la plataforma publicitaria, sino que existen diferentes tipos de medios que tiene una marca en el cual debe de conversar una y otra para poder de esta manera sea lo más rentable posible de una otra manera dentro de las campañas que uno puede hacer. Entonces, haciendo este paréntesis, quería un poco comentarles ello porque tenemos muchas personas dentro del medio que pueden ser especialistas en las plataformas publicitarias. Y acá un poco evoco a mis tiempos de hace años, en el cual yo fui uno de los primeros que comenzó a vender la plataforma de Google, ¿no? La plataforma de Google Ads, 2006, llegó acá al Perú, 2006, 2007, imagínense, ya van a ser casi 20 años, en el cual todas las marcas en el cual yo visitaba me cerraban la puerta porque en realidad decían, oye, pero Google, todas las personas me buscan a mí, me encuentran mediante páginas amarillas, ¿no? Y en realidad no veía un poco la parte de la existencia de Google, ¿no?, como plataforma de acción para poder generar un cliente potencial. Y hoy en día Google es uno de los medios a nivel publicitarios más importantes al momento de la acción de la conversión, ¿no? Porque ustedes saben que cuando uno busca dentro de Google es porque está de una otra manera buscando, ¿no?, generar una acción de manera muy rápida, ¿no? Mientras que existen otros medios dentro del ecosistema como Meta, como TikTok, como LinkedIn o YouTube, que en realidad tienen otros objetivos y que de una otra manera están muy enlazados en cómo tiene esta construcción el camino de un consumidor desde el punto A hasta el punto final, que podría ser una compra o una conversión dentro de la web. Entonces, el pensar o el encontrar esa fórmula, en realidad, hoy en día ha cambiado totalmente, ¿ok? Y eso un poco les quiero conversar ahora más adelante porque no tan solo es conocer la plataforma, sino bien un poco pensar en conocer al consumidor, ¿ok? Pero ese consumidor hoy en día es muy dinámico, ¿ok? Ya no es como que el punto A, el punto B, de repente ingresa en la mañana a Google, en la tarde está en Spotify, en la noche está en YouTube y en la medianoche termina en Netflix. Eso es lo que de repente de otra manera podemos nosotros pensar que sabemos de los consumidores por las encuestas, los focus que de repente realizamos, pero esos consumidores también cambian constantemente, ¿no? Entonces, y ese cambio de plataformas, en realidad, se basa mucho en la data que nosotros podemos de una otra manera acceder, ¿no? Entonces, un poco este preámbulo porque siempre me llena de nostalgia un poco conversar porque al momento de comenzar a vender esto nadie quería estar en Google. Hoy en día todos quieren estar en Google porque necesitas, ¿no?, que es el principal buscador y hay N características más importantes que también uno lo debe tomar en cuenta. Entonces, genial, Ronald, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué debemos hacer para que de esta manera en realidad nuestras campañas funcionen? Antes de entrar a este paradigma que en realidad hoy en día con la inteligencia artificial y la data nos ayuda un poco a nosotros a
ser más efectivos en nuestras campañas, ser más eficientes, disculpen, en nuestras campañas publicitarias, quería traerles un poco la historia, dos diapositivas de cómo funciona esta parte de la plataforma publicitaria o de la publicidad digital, y que nació un poco en el 90, ¿ok? Donde en realidad comenzó el boom de las World Wide Web, en el cual en realidad todo el mundo quería estar, pero no sabía cómo hacerlo. Hay un poco la parte de dedicación y estrategia. Luego comenzaron a colocar publicidad en el 94 y la primera marca importante que comenzó a acceder a este tipo de acción fue AT&T, ¿no? En el cual comenzó a colocar y donde simplemente decía un call to action, haz clic aquí y te llevaba a la página que de otra manera en ese tiempo se cargaba muy lento y tenías una acción diferente al momento de navegar dentro de la web. Pero acá llegan un poco los monstruos de la publicidad, donde justo les comentaba, en el 2000 nació Google AdWords, ¿ok? Y de una u otra manera llegó al Perú en 2006, 2007 de una manera un poco incipiente, pero que de una manera ha ido desarrollándose, ¿ok? Y yo les puedo decir que comencé conociendo la plataforma a nivel operativo, ¿no? Conozco la plataforma a nivel operativo, con la parte a nivel estratégica, conozco la parte a nivel transversal de cómo se puede utilizar, porque de otra manera conocer todo el ecosistema nos ayuda un poco a ver diferente una estrategia que se puede ofrecer al cliente, ¿no? Desde la parte de la publicidad, desde la parte de la data del consumidor, desde la parte de la data web para poder mejorar estas acciones y de ahí con la data comenzar a reutilizarla para de esta manera ver cómo ayudar a que las campañas sean mucho más efectivas, ¿no? Ese es un poco el objetivo de las acciones a nivel de publicidad digital. Y en esta segunda parte de los años, de estas últimas 2 décadas, es donde ya entra otro punto importante en las plataformas publicitarias, que es Meta, ¿no? Que ahora, bueno, antes se llamaba Facebook, pero ahora es Meta, en el cual cambió un poco el accionar de las acciones a nivel de publicidad, enfocándose mucho más en las segmentaciones, ¿no? Mientras que Google se enfocaba mucho más en la acción de la palabra y la búsqueda, Meta se enfocaba muy en el tema de las segmentaciones. ¿Por qué? Porque tenía toda la data por parte de nosotros dentro de la red social y eso se ha venido un poco manejando constantemente. Uno de los puntos importantes, una de las aristas importantes es el tema de la publicidad programática, que en realidad es la compra en tiempo real de la publicidad para llegar a públicos que uno en realidad desea, ¿no? En tiempo real y pujar por esas personas. Y hay diferentes plataformas en las cuales uno utiliza, pero en realidad debe asociarse mucho en encontrar o cómo utilizo la data propia de mi marca para poder utilizarla en estas plataformas, que es un poco lo que vamos a ver más adelante. Y por último, otro monstruo importante que está tomando mucha importancia allá en el Perú y en diferentes países a nivel mundial es la parte de TikTok, ¿no? Que tiene mucha más capacidad a nivel audiovisual, mucha más capacidad a nivel de segmentaciones, que no de otra manera diría que está acaparando mucho más las inversiones a nivel de Meta, ¿no? Y que en realidad está haciendo un poco la pelea de quién utiliza mejor su plataforma, automatizar y llegar a este público, que de otra manera yo lo veo más como llegar a personas nuevas que te conozcan y esto en realidad hacer este famoso embudo de poder llegar a que conviertan o a que compren, ¿no? Entonces, el futuro de la publicidad, dentro de mi punto de vista, no solamente está en el tener la especialización de las plataformas, como les comentaba al inicio, un poco este preámbulo, sino que también de otra manera poder nosotros entender, comenzar a definir un poco que la data que podemos tener del consumidor, de las cuentas y la post medición a nivel cuantitativo y cualitativa puede ayudarnos a manejar mejor las campañas, ¿no? Entonces, solamente centrarse en qué pasó en mis campañas de publicidad, sino qué pasó en todo mi ecosistema, ¿no? A nivel de publicidad digital, que es un poco lo que vamos a entender el día de hoy. Entonces, el Internet es espectacular, ¿ok? Y nosotros lo sabemos porque nosotros podemos buscar información, entretenernos, hacer N cantidad de acciones dentro de la plataforma, pero antes de ingresar a estos 4 puntos que yo de otra manera he traído para que vean qué es lo que se puede ya realizar y lo que se viene, es que pensar un poco en que el ecosistema de una marca, ¿ok? Se maneja por 3 puntos, ¿no?
Y acá un poco voy a hacerles el ejemplo, no como una marca, sino con algo propio, ¿no? Con un blog personal, porque muy aparte que soy socio y VP de medios del grupo PI, que manejo 3 marcas a nivel de medios, es que en realidad tengo un blog personal porque en realidad me ayuda a mejorar mi marca personal, a generar leads en realidad que no sean directos de publicidad, sino con el contenido, con los webinars y cosas por el estilo. Se nutren mucho estos leads orgánicos y hacen que el ecosistema a nivel como agencia ayude, ¿no? Entonces, lo que quería traerles es lo siguiente, ¿no? Cada marca en digital en realidad tiene 3 medios, ¿no? El medio propio, que en realidad es cualquier activo que puede tener una marca, ¿ok? Desde una web hasta un canal de YouTube o una cuenta de TikTok. Pero antes de pensar qué tener, es un poco eso de investigar por qué debería tenerlo, ¿no? ¿Okay? Mis usuarios van a estar en esta plataforma, van a estar en X y Z, que muchas veces la data de estos estudios te puede ayudar, pero en realidad es un prueba y error, ¿ok? A mí particularmente me funciona la web, LinkedIn e Instagram, ¿no? Pero de repente para otras personas que manejan marcas personales, para nutrir contenido pueden ser otras plataformas, pero es un tema de testear y ese testeo no solamente está, ok, lanzo mañana, sino que también es un poco analizar. Y acá les traigo un poco ese proceso para que vean la importancia de poder saber qué medio, marca propia utilizar, y sobre eso cómo darle este empuje después al final cuando tenga el tema de publicidad, ¿ok? Porque muchas marcas pueden tener una inversión y constantemente pueden invertir, pero cuando ya no hay dinero, ¿qué es lo que pasa? Las sesiones caen, los seguidores caen, la interacción cae, y si no se trabaja una parte orgánica, en realidad se pierde mucho, ¿no? Entonces, y es un poco lo que se trae en este ejemplo. Desde mi perspectiva, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, como Rona de la Cruz, ¿no? Socio y VP de medios a nivel del Grupo P, ok, genial, ¿no? Pero también trabajé un poco mi marca personal porque, les cuento un poco la historia del porqué. Cuando mucha gente buscaba en Google mi marca, disculpen, mi nombre, ¿no? Salía un boxeador cubano, salía un doctor colombiano, salían cantantes eh, folclóricos, entonces de otra manera dije, ok, es momento de poder trabajar y tengo que hacer un plan de acción. Para esto, dentro de todo el estudio que pude realizar, pude definir que en realidad la web es una de las plataformas en la cual me da visibilidad, posicionamiento y X cantidad de cosas, ¿no? En el cual dentro del blog yo genero contenido, genero X cantidad de cosas a favor de las personas de manera gratuita, ¿no? Entonces, de esta manera genial, eso vendría a ser mi medio propio, ¿no? Pero como medio ganado, dentro de las redes sociales más importantes, definí un poco el esquema que podría ser LinkedIn, uno de mis medios en el cual yo podría exponer a la empresa, podría hablar sobre noticias, podría hablar sobre X cantidad de cosas que al final conlleven a generar tráfico orgánico, visibilidad y de esta manera comenzar a ver acciones futuras de impacto, ¿no? Entonces, de esta manera como que genial, ¿no? Ya definí mi medio propio, comencé a generar contenido dentro de mis redes más importantes que yo había definido de acuerdo a herramientas de estudio y sobre esto comencé a ganar posicionamiento orgánico con los blogs, ¿no? Con los contenidos de blog, con los videos, entrevistas, actuaciones y X cantidad de cosas de manera orgánica. Y después comenzó a ver ese tema a nivel de redes sociales, ¿no? Que al final, de otra manera, viendo los resultados que vamos a ver un poco más adelante, eran pocos, pero eran en realidad lo que yo buscaba, ¿no? Gente que consultaba sobre el ecosistema, sobre publicidad, sobre analítica, y que de ahí de otra manera comenzaron a generarse clientes potenciales para la agencia, sin ser tanto como que, oye, tengo mi agencia, ¿no? Adquiere mi producto, adquiere mi servicio, es de una manera que de repente se podría ofrecer, pero también de una manera orgánica también es lo más saludable y lo más trascendente que en realidad, de otra manera, con toda la data que hemos podido revisar, no es fácil, es difícil comenzar al inicio a posicionarse y más en realidad conlleva a que trabajes mucho la parte del contenido, que es también una de las aristas más importantes, ¿no? Y al final ya pensé un poco de ver, ok, ahora que ya gané posicionamiento, gané notoriedad a nivel de las redes, a nivel de tráfico orgánico, a nivel de redes sociales, ya comienzo a pensar un poco a posicionar, ¿no? El blog para ofrecer contenido mediante publicidad, ¿no? Y no lo ofrecí un poco de zorrona, sino un tema de contenido
en el cual muchas personas buscan contenido dentro de Google y en este caso específico era la certificación, ¿no? Entonces, de esta manera comencé a generar estas campañas donde ya comencé a revisar que en realidad veían mucho contenido referente a X y Z cosas, pero genial, ¿no? Ya este ecosistema a mí me ayudó a poder definir, ok, ya escogí mi medio propio, luego voy por mi medio ganado, ¿no? Y al final ya comienzo a darle el tema publicitario. No quiere decir que todas las marcas deberían hacer esto, porque muchas marcas también tienen una acción muy importante a nivel de inversión y que pueden de otra manera al inicio ya comenzar a reforzar las sesiones, las conversiones o las ventas, pero estoy dando un caso como si fuera una pequeña, ¿no? O mediana empresa que de otra manera comienza a hacer todo de manera orgánica para que al final, ¿no? La parte publicitaria sea como que el gancho o el gatillador para que tengan más conversiones por ahí. Entonces, acá viene un poco la parte de la data, ¿no? Que es lo que justo siempre yo comento. Muy aparte de que haya generado una web, y acá depende mucho, esa es otra conversación en el cual cómo lo tienes que hacer, con quién lo tienes que hacer, si tienes que hacer con un diseño X, con un diseño tal y todo lo demás. Es un poco pensar también después en qué tipo de redes y después en qué plataforma de publicidad debería colocar la inversión para seguir cumpliendo mis objetivos, ¿no? Porque al final, al cumplir o al crear yo la web, no que simplemente dije, porque aparece esta búsqueda, tendría que hacerlo, sino que tenía que tener que compararme con otras empresas o marcas personales similares para ver cuántas sesiones debo generar y X cantidad de cosas, ¿no? Ese es un plan de medición o de acción que se tiene que realizar para que la marca va a ir comparando mes a mes en cómo puede cumplir con los objetivos que se tienen. Pero acá en realidad la data está por todos lados, ¿no? Y acá les comento que hay dos plataformas. Si uno utiliza la web, es importante considerarla, ¿no? Data cuantitativa y la data cualitativa. La data cuantitativa es todo lo que nos puede dar la herramienta más importante de medición a nivel mundial, que es la de Google Analytics, ahora en su versión 4, que en comparación con la anterior tiene varias características importantes a nivel de estructura de datos, pero también de lectura que no es tan relevante, diría, por la cantidad de tiempo que se toma en poder recolectar. Que por ahí todavía se sigue trabajando y que Google le está poniendo mucho esfuerzo a ese punto. Y segundo, la data cualitativa, que también se pierde de lado, no tanto por el no usar la plataforma, sino cómo leerla, ¿ok? Mientras que la primera me da data del qué pasó o cómo pasó, del qué pasó, disculpen, ¿no? Oye, mi tráfico viene de Facebook, ¿ok? ¿Qué hicieron en Facebook? ¿Cuál fue la edad, el sexo, de qué ciudad, de qué dispositivos? Todo el qué pasó, ¿no? En cambio, la parte de que es la parte cualitativa, me da ahí a mí un poco del por qué pasó, ¿no? Y acá un poco va la estructura de la data, ¿no? De cómo navegan en mi web, ¿no? A qué botón van más y X cosas. Cuando uno junta estas dos plataformas, en realidad se logra optimizar, ¿ok? En base a la información de las sesiones que llegan a tu web. Entonces, vamos viendo la estructura hasta ahora de 3 puntos, ¿no? Si yo tengo una marca, ¿no? Y quiero darle publicidad, lo puedes hacer inmediatamente, decir, ¿sabes qué? Salimos en Google, Facebook y TikTok. Me va a costar tanto y mis objetivos son estos. La manera de repente más estructurada y que de repente podría ser la más recomendable es armar, armar un poco cuál es mi comprador digital, ¿no? Un poco saber la, la edad, el género, qué tipo de consumos tiene y cosas por el estilo. Es un poco después alinearnos a qué activo digital propio voy a darle mucho más fuerza y mucho más importancia dentro de la estrategia. Para después un poco abrir un poco este ecosistema para ver qué medios ganados, orgánicos debería utilizar para poder esforzar a llegar a cumplir mi objetivo, que ya sea de tráfico o de conversión o de venta. Y por último, la parte publicitaria, que acá es un poco lo que les comentaba al inicio, que son las personas que implementan las campañas y que para mí son uno de los puntos más importantes dentro del ecosistema de la publicidad digital. Pero si vamos viendo un poco, debe de pensar de manera mucho más holística, ¿no? Para atrás, ¿no? Ver un poco el análisis del por qué. No solamente existe publicidad, existe la parte de medios ganados, existen medios propios y pensar un poco cómo estructurar todo ese ecosistema para que al final la parte de la data cuantitativa y cualitativa, que es un poco la parte de la analítica web, si utilizamos una plataforma web, nos ayuda a nosotros a poder entender también
a entender al usuario y a entender también cómo podemos mejorar esa experiencia. Y muchas marcas no logran hacer esto porque, a ver, uno, puede que las agencias les cobren por hacer ese servicio. Dos, porque de repente no se insertan los códigos adecuadamente. O tres, de repente porque la información, al cruzar varias plataformas, no da a entender a qué optimizar, ¿no? Entonces, a partir de acá, cuando juntas dos datas, que es un poco lo que les voy a comentar, con mi plataforma, con mi blog, para que les dé data un poco más real, es, por ejemplo, ¿no? Para ustedes dirán, esta cantidad de usuarios que ha llegado a tu web son pocas. Sí, pero cuando logras ver un poco la cantidad de eventos generados, en realidad es importantísimo, ¿no? Y esa cantidad de eventos en realidad está un poco alineado a la cantidad de páginas vistas, al contacto, a las certificaciones, a las suscripciones, ¿no? Cuenta casi todo. Pero acá lo que quiero decir es, si piensas de manera estratégica, a largo plazo puede ayudarte un poco a generar mayor cantidad de volumen de sesiones, pero de calidad, ¿no? No cantidad. Ese es uno. Dos, diferenciar o conocer las diferentes fuentes en el cual aterrizan mis campañas. Es importantísimo definir por qué canales están viniendo las personas a mi site y sobre eso comenzar a optimizar. Pero lo más importante no solamente es conocer esta data, ¿no? Que es un poco lo que les comentaba, la parte cuantitativa, sino también saber interpretarla, ¿no? Un poco ver, ok, si es que directo es uno de los canales que me genera mayor cantidad de sesiones, usuarios nuevos, ¿qué debería hacer a partir de ahí? ¿No? Y yo identifico siempre, ¿no? Si ven ustedes esos picos entre junio, mayo o julio, son algunos eventos en el cual me han invitado, en el cual he comenzado a hablar y se dispara, ¿no? De otra manera estos picos de sesiones gratuitas, orgánicas, y repotenciar eso con la utilización de esas audiencias en campañas publicitarias hacen que tu ecosistema sea mucho más relevante, ¿no? Entonces, por ahí es como que la data cuantitativa me ayuda a mí a ver el qué pasó, ¿no? Y hasta ahí es como que siempre es el pasado, ¿no? Pero si es que en tiempo real yo veo cuál es esa acción que están haciendo los usuarios en mi web, con Clarity podría yo de otra manera definir, ok, si es que en la parte izquierda que viene Pulsar son los clics donde más le hacen clic, por ejemplo, siendo el verde o el azul el más importante, ¿no? Después puedo ver hasta qué lugar van de mi web a nivel mobile y cuáles son los puntos donde más importancia están dejando esos usuarios. Yo puedo de una manera a partir de ahí comenzar a generar hipótesis, ¿no? Que es un poco la parte de donde nosotros trabajamos en la parte de publicidad digital, es pensar siempre en hipótesis, ¿no? ¿Qué pasa si, ¿no? ¿Cómo deberíamos hacer si pasa esto, ¿no? Entonces, de otra manera, poder tener herramientas que podamos solamente utilizarlas a nivel publicitario, sino también a nivel de data, ¿ok? Nos ayuda a nosotros a generar puntos claves de mejora en base al comportamiento de los usuarios, ¿no? Entonces, si ustedes han visto estas dos datas, data quanti y data quali, si las juntas, puedes tú tomar acción y decir, ok, los usuarios se comportan de esta manera en Analytics y en Clarity puedo decir yo que sucede lo siguiente, ¿ok? Y a partir de ese comportamiento, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para poder seguir mejorando la página? Que son como que hipótesis que se generan para poder hacerlas en tiempo real. ¿Ok? Entonces, para mejorar, por ejemplo, la experiencia, se podría optimizar el contenido por encima del pliegue promedio de la mejor interacción que genera la web. Entonces, ok, ¿sabes qué? Vamos a optimizar esto, el contenido debe ser más relevante en la parte de arriba y sobre eso comenzar a ver cómo funciona. Eso es un poco lo que desde mi perspectiva se tiene que hacer en la parte de publicidad digital. No solamente pensar en que debo utilizar Google, debo utilizar Facebook, no debo utilizar TikTok como plataforma de exclusividad, que son importantes, ¿ok? Y yo, por ejemplo, hasta el día de hoy comienzo a ingresar a plataformas, implemento porque me gusta, dos, quiero estar actualizado, y tres, todas las cosas que uno puede hacer en la plataforma cambia constantemente, ¿no? Entonces, al estar actualizado, uno puede decidir qué hacer o no en las campañas, ¿no? Pero si solamente nos centramos en la parte de plataformas, estamos dejando un poco también la parte de la data, ¿no? La parte de la data post campañas, ¿no? Que no solamente es ver qué pasa en la plataforma publicitaria, sino qué pasa en tu web, qué pasó en tu web, por qué pasó eso en tu web y sobre eso optimizar post campañas o post acciones orgánicas o post acciones que uno quiera hacer. Pero antes de eso, de la utilización de plataformas publicitarias, hemos visto que existe un consumidor en el cual hay que conocer, hay que ver sus puntos de contacto que tiene para poder llegar hasta poder convertir o generar una venta, ¿no? Entonces, todo eso en realidad
es un ecosistema que hay que centrarnos en que ser mucho más holísticos, ¿ok? Y no solamente es ser especialista en la plataforma, ¿no? Que eso es un poco que viene el concepto al final, porque si somos especialistas en plataformas y somos los capos, en realidad para mí, yo aplaudo eso y siempre lo digo a los chicos, ¿no? Genial, pero la publicidad digital no solamente se queda ahí, tienes que hacer X cosa con data, reformular, generar hipótesis para seguir optimizando, porque solamente nos centramos en, oye, ¿qué pasó en Meta? Y Meta me trajo X, pero no analizo la otra plataforma porque, bueno, la data no es igual, entonces hay varias cosas que uno tiene que constantemente revisar para poder manejarlo, ¿no? Entonces, de esta manera, en realidad es súper importante que conozcan que la parte publicitaria no solamente es centrarse en ser especialistas, sino también de ver la parte holística, ¿no? De todos los puntos que uno debe conocer para optimizar. Entonces, al utilizar la plataforma pues, de publicidad, uno puede comenzar de repente, a implementar campañas, ¿no? Pero ya tener data, ¿no? Conocer a tu usuario o a tu consumidor, disculpen, en la marca que manejas, los puntos de contacto y cosas por el estilo, armas buenas segmentaciones y todo lo demás, tratas de ser lo mejor en el tema de las acciones a nivel de publicidad, ¿no? Entonces, con todo esto, lo que yo quería un poco traerles el día de hoy es 4 puntos en el cual creo yo, desde mi punto de vista, que va a cambiar un poco la parte de la publicidad digital. Y ya está cambiando y tenemos que subirnos a esta ola, ¿ok? Lo primero es la parte del aprendizaje, ¿ok? Con inteligencia artificial, ¿ok? A ver, acá un poco en el puntero, la IA y el aprendizaje automático en las plataformas publicitarias van a hacer que las personas que estén trabajando en implementar campañas ya en realidad tengan menos tiempo de hacer ello. ¿Por qué? Porque las plataformas nos van a ayudar. Entonces, ahora, ¿cómo ingresa o cómo en realidad queda la persona que está optimizando ello? ¿Ok? Queda en conocer mucho más, queda en conocer plataformas de inteligencia artificial, pero Ronald, que tú me dirás, oye, pero existen millones, sí, pero el día de hoy les he traído algunas que en realidad considero súper importantes. Hace 2 semanas estuve justo en un evento en Meta que nos invitaron, ¿no? En Nueva York sobre lo que hablaban, sobre lo que se viene a plataformas, y es algo súper importante que debemos tomar en cuenta para las que utilizan Meta como principal medio, o TikTok también, o Google también, dentro de esas dentro de esas 3 reuniones que tuvimos con estos medios, todos involucraban mucho la parte de inteligencia artificial de sus plataformas, ¿ok? Para que sea mucho más dinámico los resultados o todo lo que uno conlleve en estas acciones, ¿no? Entonces, el primer punto es la parte de la inteligencia artificial. Segundo es la parte de la creatividad y la experimentación. Y acá, más adelante lo voy a explicar, no voy a hacer un poco más con los comentarios, pero es súper importante que los videos sean humanos, ¿ok? Y sean cortos y dinámicos. ¿Ok? Humanos, no es que se contrate a una persona o de repente, no sé, disculpen, a un actor conocido, sino que en realidad las personas hoy en día están buscando que sea contenido de un amigo, ¿no? Oye, Ronald, ¿no? Saliendo en la publicidad o saliendo en un video o un contenido de valor que hable sobre la marca por una recomendación, ¿no? Hoy en día ya se está viendo un poco ese contenido y cuando hemos hecho algunos testeos se está probando que los resultados son súper importantes. 3, la parte de la segmentación, que vamos a ver un poco por qué deberíamos nosotros enfocarnos en ello y siempre conocer a tu consumidor, ¿no? Pues claro, y ahí es un poco manejar diferentes tipos de audiencias, diferentes tipos de segmentaciones, pero vamos a ver un poco qué nos recomiendan las plataformas. Y por último, es lo que justo les comentaba, la medición, y no lo menos importante, es analizar a nivel cuantitativo y cualitativo. Y más aún si es que utilizamos también plataformas de automatización que lamentablemente, diría yo, son muy buenas, pero tienen un alto costo, ¿no? Muchas marcas no lo pagan porque prefieren invertir eso en generar de repente más pauta en TikTok y cosas por el estilo, pero va a llegar un momento y justo dentro de estas conferencias o de estas reuniones que tuvimos con cada uno de ellos en los medios, nos comentaban que son plataformas que van a ayudar a ser más estratégicos y no tan operativos. Entonces acá, ¿en qué quedan las personas que son especialistas en las plataformas? No van a perder el trabajo para nada, sino van a ser más
van a trabajar mucho más en conjunto con las herramientas que ya las plataformas de publicidad nos van a dar a nivel de inteligencia artificial y más conocer cómo funciona y analizar la data, ¿ok? Ya que es un poco el punto que se da, ¿no? Entonces, el cambio de paradigma de la data en realidad se da mucho de conocer un poco los indicadores, ¿ok? Pero esos indicadores los más relevantes, ¿no? Hace tiempo, imagínense, en 2007, esta era la presentación de un reporte donde solamente se presentaba impresiones, clic, CTR y el costo, ¿no? El costo por clic. Que esto el cliente hoy en día, si tú le muestras un resultado de campaña después de 30 días, en realidad uno, ¿no? Te dice chao, ¿no? O dos, te apaga la presentación y te dice tráeme una muy buena presentación con data que a mí me aporte valor. En realidad, lo que cambia hoy en día es pensar cómo me ayudan las plataformas, no solamente de una manera directa a generar conversiones o ventas, sino cómo puedo yo integrar todas las plataformas y ver cada una de ellas cómo me ayudan, ¿no? Si, por ejemplo, yo activo, imagínense, publicidad en YouTube, cómo me ayudan mis búsquedas orgánicas o cómo me ayudan mis búsquedas en Google. Debo meterle más inversión en esos días o menos inversión, me genera más leads, menos leads. Entonces, de esa manera, si uno trabaja constantemente con data integrada, puede llegar a generar, por ejemplo, ese tipo de reportes, ¿no? Es un reporte que nosotros hicimos cuando un cliente hicimos una metodología que se llama el Connect and Reach, en el cual al cliente comenzó a invertir en prensa, en radio, en televisión, en cantidad de medios de offline, ¿no? Y vimos un poco en el estudio cómo aportaba de una otra manera al momento de activar campañas en offline, cómo activaba las búsquedas orgánicas y los leads, ¿no? Entonces, de una otra manera, al final, con cliente, uno, podemos revisar las acciones a nivel de qué medios son más importantes para generar estas búsquedas o balas de búsquedas de marca o cosas por el estilo. Y dos, también la atribución que podía tener estos medios, ¿no? Ustedes dirán, ok, Ronald, pero son campañas a nivel de que de repente pueden tener mucho más dinero. Sí, lo podrías también hacer a nivel de campañas con solamente acciones de branding en digital, ¿no? Utilizando video en YouTube. Hoy en día casi el 78% de la publicidad se sirve en Smart TVs. Entonces, hay acción para poder medir, ¿no? Y cuando uno comienza a escarbar y a revisar esa data y comienza a integrar indicadores importantes para que al final te lleguen a sumar y a poder generar hipótesis que te puedan resultar para las siguientes campañas, se hace importante poder analizar diferentes puntos, ¿no? Y eso en realidad conlleva que no solamente que conozcas en la plataforma, sino que también que conozcas metodologías de investigación, o sea, es mucho más transversal, ¿no? Por ahí, como les contaba, no solamente ser experto, especialista en las plataformas, que para mí es súper importante porque también yo lo fui en su momento, pero cuando uno se queda en poder solamente implementar alguna acción o una plataforma, se pierde todo este ecosistema de medición, de data, de poder ver en dónde invertir mejor y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué conlleva esto? ¿Ok? Genial con la data, ¿no? Hablamos un poco sobre la utilización de un medio propio, cómo puedo yo utilizarlo para poder manejar data cuantitativa y cualitativa, ya generando de repente acciones a nivel de medios orgánicos o medios de paga, ¿no? Pero también pensando un poco en cómo esta data me puede ayudar también a poder generar mejores acciones a nivel de mis campañas. Ok, ahora con estos puntos que hemos hablado, de los 4 puntos claves que les comentaba hace un momento que para mí ya no van a revolucionar, sino en realidad hay que subirnos a esta ola. Es uno, el tema del aprendizaje automático de las plataformas. Y les traigo un ejemplo con Meta, ¿no? Eh, Meta actualmente lo que nos indica es, ok, dame todas las piezas disponibles que yo te solicito para aparecer en todas las ubicaciones que yo mejor pienso que tu público va a estar. ¿Por qué? Porque como justo yo les comentaba, no solamente es que el consumidor hoy en día, por ejemplo, si hablamos de una universidad, es que el día de hoy se levanta, ¿no? Ve Google, ve YouTube, está en WhatsApp hasta las 9 de la mañana, hace todo el camino al consumidor, pero hoy en día no es así, ¿ok? Las personas hoy en día somos totalmente dinámicos, ¿no? Y esa parte del dinamismo que nos puede dar el consumo que hoy en día yo puedo tener, porque puedo estar en la mañana en TikTok y luego no sé, me quedo 3 horas en WhatsApp porque estoy comenzando a trabajar
y luego de repente veo el Gmail para comenzar a responder correos y luego veo tal cosa, no es que sea igual para cada marca, ¿no? Y es acá donde Meta tiene este poder a nivel de generación de data de los usuarios que hace que la publicidad sea lo más efectiva para ellos, ¿ok? Pensando en las diferentes ubicaciones que tiene, porque no solamente tiene Facebook, tiene Instagram, tiene N cantidad de cosas. Uno de los puntos que nosotros nos comentaba un poco Meta en las charlas, ¿no? Es que dejen que Meta haga el trabajo, ¿no? O sea, fue uno de los puntos donde nos comentaban siempre en este evento, ¿no? Y uno de los puntos de que deja que Meta haga su trabajo es porque tiene todo ese poder de la data que tiene detrás. Y lo único que nos pide es que tengamos todas las consideraciones posibles por parte de ellos a nivel de piezas, ¿no? Pieza de 16x9, 4x4, X cantidad y los diferentes textos que te puede pedir la plataforma. Cuando implementen ustedes campañas en Meta, pongan todo lo que Meta les solicita, porque lo que a raíz de ello comienza a aparecer en diferentes ubicaciones, que muchas veces esa ubicación no está adaptada porque no se insertó una imagen más, porque de repente la no se la dio, de repente es un poco un costo adicional, pero denle por ese camino y no es tanto acá en que las ubicaciones automáticas, ¿ok? Si ustedes se inventan una campaña específicamente para Instagram y otra para Facebook, en realidad la plataforma no va a funcionar como está. Porque hoy en día se habla mucho del Advantage Más o el Performance 5 a nivel de las implementaciones, que ayuda, ¿ok? Pero ahora le está dando mucho más poder a la utilización de las creatividades. Por eso que está muy enlazado es que si tú implementas como analista, ten todas las consideraciones que Meta, TikTok o Google lo consideren, pero que estas creatividades o lo que uno de repente puede utilizar sea lo más óptimo para el público que quieres tú llegar. Y es ahí donde vamos al segundo punto, que son las creatividades. Pero antes de terminar la parte de inteligencia artificial es que actualmente Meta también te dice cuánto presupuesto utilizar, ¿no? Hay algunas metodologías que justo nos enseñaron ahora último, en el cual se enfoca mucho en ver la frecuencia, ¿ok? Y la frecuencia dentro de Meta, eh, si ustedes manejan campañas y realizan algún estudio interno de sus cuentas, va a ver que al inicio de mes, sus CPMs o el costo por mil que puede llegar a tener una campaña son lo más accesibles posibles hasta el séptimo, ¿no? Hasta el séptimo día. ¿Por qué? Porque en esos días clientes están aprobando presupuestos, se demoran en implementar y todo lo demás. Aprovechar esa ola de CPMs baratos va a hacer que tus costos sean más rentables. Segundo punto, que está muy relacionado a la parte de presupuesto, o las ubicaciones es el tema de la frecuencia, ¿no? Meta ahora, dentro de todo lo que ha colocado, te pide que por lo menos tenga frecuencia 4, ¿ok? Como máximo para poder a partir de ahí ver tu CTR, ¿no? Tu tasa de clics, ¿no? Si tu tasa de clic baja, tus campañas comienzan a ser irrelevantes en la plataforma. Entonces, ¿qué te pide Meta? Que nunca pauses campañas, nunca desactives campañas, ¿ok? Lo que te pide es que siempre mantengas una campaña prendida siempre. ¿Por qué? Porque al momento de pausar o eliminar o lo que fuese, pierdes fase de aprendizaje. Y es ahí donde Meta, en realidad, al utilizar sus plataformas de inteligencia artificial, nos ayuda mucho, ¿ok? Y por último, un poco la parte de los núcleos amplios, que acá un poco las microsegmentaciones ayudan, ¿ok? Pero más cuando se utilizan base de datos, ¿ok? Pero si utilizas los mismos intereses que tiene Meta, ¿ok? Sé lo más abierto posible. Por lo menos 2 millones de personas que puedes tener dentro de tu público, que es uno de los puntos que en realidad uno podría decir, oye, pero 2 millones no es mi público, pero para Meta ayuda a tener ese testeo para poder encontrar a personas que están de acuerdo a tu texto que colocaste, a tu imagen y cosas por el estilo. Entonces, acá lo que conlleva un poco es, con estos puntos de inteligencia artificial que tiene la plataforma, y más ahora que les voy a mostrar qué tipo de aplicaciones pueden utilizar por parte de Meta, que son considerados por parte de ellos, en el último evento que nosotros tuvimos nos lo mostraron y es una cosa espectacular, son los contenidos dinámicos. Recuerden que ahora Meta y hasta TikTok nos pide que sean contenidos humanos, ¿ok? Y dos, que sean contenido dinámico, ¿ok? Que no es que cuente, hola, soy Ronald, sino como que, hola, soy Ronald,
se corta y sale un flash y X cosas que sea lo más dinámico o cortante posible en menos de 15 segundos, va a hacer que la plataforma comience a seguir. Y más si utiliza sus plataformas que ellos recomiendan. Entonces, por ahí es un poco la parte de, si se han dado cuenta, es un poco, ok, antes tenías que ser especialista y conocer muchas plataformas, y lo vas a seguir haciendo porque tienes que estar actualizado constantemente. Ahora el tema es un poco conocer más cómo funcionan sus herramientas para poder entender qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y si eso le sumas un poco la parte de la data que me puede dar las plataformas, va a ayudar mucho a poder decidir qué hacer y qué no. Por ejemplo, hace un día, ¿no? Para un cliente automotriz, eh, un supervisor comenzó a hacer comenzó a sacar data de las campañas y encontró como que un punto de equilibrio de que en realidad sus campañas funcionan bien a 3 de frecuencia y no 4 como Meta me lo indicó. ¿Por qué? Porque tiene estas características y qué cantidad de cosas. Entonces, a partir de ahí comenzaron a funcionar mejor las campañas, los costos comenzaron a bajar y X cantidad de cosas, ¿no? Si uno comienza a revisar y a encontrar, es algo súper importante tener. Este roadmap estratégico que ustedes pueden ver acá es lo que Meta nos pide de otra manera para que el cliente comience a utilizar mejor sus herramientas de inteligencia artificial, de la parte básica, profesional y avanzada. Todos los clientes deberían llegar a la parte avanzada, pero claro, muchos de ellos no pueden lograrlo por un tema de inversión también. Eso hay que tenerlo súper en cuenta. Pero hoy en día lo que Meta te pide para que conozca más de tu público, muy aparte que implementes campañas y X cosas, es que tengas un pixel, ¿ok? Que esté direccionado, o lo que nosotros llamamos el tema, no solamente el pixel web, sino que esté alineado mucho al API de conversión, ¿no? Al API, ¿no? Que conozca mucho los usuarios que tienen el formulario y sobre ahí ya tiene una lógica diferente. Entonces, y este roadmap estratégico que tiene Meta, también lo tiene Google y también lo tiene TikTok, ¿no? Y al conocer un poco o hacer ese checklist, uno se da cuenta en qué estado está. ¿Ok? Si quiero llegar a ser advanced en Meta, debo tener todos estos puntos. ¿Y cómo logro atender todos estos puntos? Tengo que instalar bien el código, tengo que seguir todas las recomendaciones que tiene Meta y X características. No solamente, como les comentaba, es implementar. Por ahí ya es algo súper importante, pero a partir de ahí comienza un poco el tema de cómo lograr este tema a nivel de conocer todos los puntos que Meta nos puede dar. Y es acá un poco, siguiendo todas estas recomendaciones, con un cliente inmobiliario, por ejemplo, al utilizar el API de conversiones con otras características más que nos da este roadmap estratégico de Meta, se pudo aumentar el CTR, que es la tasa de clics, y bajar el costo por lead, que muchas de las veces es un poco lo que el cliente nos pide constantemente para llegar a generar más leads, pero eso no replica o tenga relación a que generes más leads y sean de calidad. Y es ahí donde la constancia de comunicación que tiene el cliente, agencia, con el feedback de los estatus, de los leads que llegan, hacen que de esta manera sea de la manera mucho más óptima generar mejores resultados. ¿Ok? Dos, cuando hablábamos un poco de los 4 puntos, hablamos también mucho de la data, ¿no? Y acá la data cobra mucha importancia, ¿ok? Cuando nosotros podemos manejar nuestra propia data, ¿no? Imagínense, ¿no? La data de la web que llega de los usuarios la puedes utilizar para hacer campañas después de remarketing para que puedan de repente generar una acción en tu página o de repente unas audiencias similares, ¿no? Pero es algo súper importante porque creo que la tercera data, que es un poco la data que tú compras a terceros, como por ejemplo la que le haces en Meta o en TikTok cuando segmentas por intereses, va a comenzar a ser un poco más cara, ¿ok? Porque es la data de un tercero que la administra y que te lo vende. Al tú utilizar tu primera data, igual te va a cobrar, pero vas a llegar a personas que están más afines a lo que tú quieres, ¿no? Que es ahí donde se utiliza mucho mejor la base de datos, los usuarios, las suscripciones, los seguidores de tu fanpage y X cantidad de cosas. Entonces, con esto, lo que de una u otra manera llega a poder generar en nuestras campañas es, uno, el uso de las herramientas de inteligencia artificial para la implementación de campañas es importante, pero también es un poco es conocer a estos usuarios y cómo debería yo segmentarlo, que es un poco los estadios de segmentación que se dan, ¿no? Y es acá donde al conocer un poco más esos estadios, uno puede sacar rentabilidad, ¿no? Al ser de repente, si son públicos mucho más amplios, ¿cuánto me cuesta? Hacer un público de base de datos que es mía o de lookalike, ¿cuánto me cuesta? Y sobre eso
ir optimizando porque la parte de la publicidad digital también se da mucho en ser lo rentable posible. Y el ser lo más rentable posible no es tanto escoger el medio que más rentabilidad me da, sino que también me da mejores resultados, no solamente en la generación de un prospecto, sino también en la atribución que se da de él o en las ventas finales, ¿no? Entonces, por ahí que también es importante que uno debe considerar. Pero dentro de ese aspecto, la parte de la creatividad para mí es uno de los puntos que hoy en día se debe de considerar, ¿ok? Y Meta nos pide que, o nos dice que las personas solamente necesitan ver una imagen 13 milisegundos para identificarla. Ese es un periodo demasiado corto. Si no captas la atención en ello, en realidad Meta como que te da un poco, no te da relevancia, que es uno de los puntos que también te enfoca. Y acá lo que quiero traer, van a ver un solo video, igual esta presentación se la vamos a poder compartir, es que contenido de valor, ¿ok? Y dentro de lo que he estado revisando, por ejemplo, las gaviotas de cevichería, si ustedes ingresan, no es mi cliente, es por ahí como que lo encontré y en realidad pero es súper interesante todo su canal. En ningún momento te ofrecen la carta, te ofrecen que es una cevichería, solamente te dan videos, ¿no? Y esa es una parte de contenido orgánico que les comentaba también en la parte de arriba, ¿no? Que se trabaja muy bien y que puede generar prospectos. Y dentro de esto, ¿ok? Es manejar un poco las tendencias, es manejar un poco el contenido humano, un contenido cercano. Y les pongo un poco el primer video porque lo demás sí es un poco largo. ¿Ok? Y acá es como que se ciñe un poco las tendencias, van comenzando a bucear un poco la parte de contenido de valor que es producido por ellos, uno, ¿ok? Y dos, esta marca que estoy un poco revisando en interno no ha hecho publicidad, o sea, tiene mucho medio ganado, ¿no? Y el medio ganado en los comentarios es, oye, te visito mañana, X cantidad, puedo ver tu producto tal, me parece muy bien y todo lo demás. Pero ahora, si vamos un poco a la parte de contenido orgánico, ¿ok? Vamos un poco también a la parte de contenido, disculpen, a la parte de contenido publicitario, ¿ok? Y acá les traigo estas herramientas que Meta nos hizo testear en el evento, que es súper importante. Meta, al igual que ChatGPT, Gemini y todo, tiene el Meta AI, que es su plataforma de inteligencia artificial, y si no la tienen, por favor, utilícenla, meta.ai, en el cual lo importante de esto es que, y es gratuito, y creería yo que por lo menos ahorita funciona muy bien, ¿ok? Es que tiene toda la capacidad de poder informarte sobre la data de las personas que están en su plataforma. Hay prompts que ya han creado, ¿ok? Lamentablemente no se los puedo compartir, en el cual tú puedes sacar, hola, necesito información sobre esto, ¿no? De esta marca X y del público X que se comporta X y Z cosas. Puedes darme videos relacionados en todo el ecosistema que funciona mejor en cuanto a niveles de tasa de clics, X cosas, y la plataforma comienza a darte videos relacionados a ello. Entonces, estás pasando de una manera diferente a decir, oye, ¿qué pensarán las personas que están en las redes a decir, oye, esto es lo que piensan y este contenido es lo que tengo que sacar para ser relevante, ser más rentable y ser más efectivo? De esta manera un poco nosotros podemos identificar y ver diferentes plataformas de pasar de Meta AI, ¿no? Y también no sé si ustedes utilizan mucho la parte de WhatsApp que tiene el Meta AI, también es súper interesante que lo prueben y se utiliza mucho también para acciones a nivel de pauta. Pero hay otra que se llama el Meta Movie Gen, en el cual ya trasladas a generar videos, ¿ok? Y esto también, si puedes, ustedes con Meta ahí ingresan, lo testean y te genera videos espectaculares. Tres, está el Meta Fair Demos, con AI Demos, ¿ok? En el cual te hacen ya videos dinámicos, ¿ok? Explosivos, diría yo, que tú lo ves y dices, wow, me llama la atención y te quedas viendo. Te puede hacer traducciones, te puede generar animaciones eh, súper interesantes. Y lo último es como que audios para tu pauta de radio o tu pauta de repente puedes integrar a tu pauta de video, ¿no? Entonces, son varias plataformas o varios testeos que el mismo Meta nos está dando y acá en realidad es simplemente revisar, ¿no? Felizmente, todo lo que te propone Meta, ¿no? De una otra manera, si son de las plataformas que ellos te ofrecen, creería yo que te daría mejor resultado. Es una hipótesis que la quiero probar, en el cual al utilizar la plataforma de Meta, ¿qué tipo de resultados te da?
Ya hicimos un estudio en su momento cuando Meta nos propuso unas acciones a nivel de plataforma y que funcionaron bien, porque son videos propios de ellos, de verdad tendrá un código detrás o lo que fuese, no sé, pero funciona muy bien. Entonces, son plataformas que te van a ayudar, ¿ok? Y quería yo que está en el primer punto que hablábamos sobre AI y recomendaciones de, que te da Meta para que sea lo más relevante posible, ¿ok? Pero dentro de las apps que de otra manera yo he utilizado para testear, para poder mejorar y un poco también lo que Meta, Google, TikTok nos decían ahora último, Makes Reels ahí es una plataforma que te ayuda si tienes un blog o noticias, te ayuda mucho a generar videos súper atractivos y ya depende de uno de colocar fotos o videos interesantes. Mojo también es una plataforma que Meta está dentro de sus aplicativos recomendados. Y ChatGPT Premium y Gemini Premium, yo los recomiendo mucho ChatGPT para poder generar anuncios potentes, ¿ok? A nivel de texto, descriptivos y lo demás. Y a nivel de Gemini es mucho más de información, ¿ok? Porque casi toda la información la tiene Google, ¿no? Pero ChatGPT principalmente, por lo menos de todos los testeos y lo que también recomiendan ellos, es que tengas esta opción para poder manejar contenido a nivel de descripción. Y utilicen la versión paga, que es donde te da todas las opciones. En gratuito no da tantas acciones y sería recomendable a nivel pagado, si tienen la potestad de hacerlo y de repente manejan campañas publicitarias, integrarlas es súper interesante porque te da ganancia de tiempo, diría yo, para poder generar mejores acciones, ¿no? Entonces, por ahí como que es algo interesante que ya lo que justo nos decían los medios es que todas estas plataformas van a ingresar al ecosistema publicitario y hay que un poco definir cómo utilizarlas y en qué momento utilizarlas y sacarlas provecho, porque al final no nos van a dejar sin trabajo, pero sí nos van a ayudar a ser mucho más potentes en las acciones que podemos hacer. Entonces, por ahí son como que herramientas que de otra manera la plataforma funciona y uno de las herramientas que justo nos recomendaban ellos y que hacemos mucho el tema de publicidad es Pencil, ¿no? Que ya hay muchos trabajos en interno que han hecho con Meta directamente y que funcionan mucho para lo que son campañas de conversión y de ventas, ¿no? Donde te generan cantidad de anuncios en base a una información que tú le colocas. Tiene esos limitantes al poder tener el mapa de color o cosas por el estilo, pero se adapta muy bien a poder sacar cantidad de piezas que están relacionadas. Ojo, no quiere decir que tienes que dejar de tener a tu agencia, tienes que dejar de tener a una persona que te ayude en eso, porque en realidad al final también nace un concepto, nace una cantidad de cosas, pero esta plataforma está pensada mucho en poder darle versatilidad y cantidad de anuncios referente a algo lo que uno desea. Entonces, ya lo he comenzado a testear, tiene sus limitantes, pero son mínimas, pero sería genial que de una otra manera también comiencen a testear y revisar esto. Entonces, con esto lo que te da mucho es en la creatividad de experimentaciones generar diferentes tipos de anuncios, ¿no? Acá es con un cliente que de repente puede ayudarte, que en realidad no fue el último arte que se da, pero fue como que uno de las pruebas, uno de los ejemplos que se le dio para que haga, ¿no? Algo interesante, algo dinámico, un video corto, un video que en realidad llame la atención y todo lo demás, y que esto podría generar de repente mejores resultados también, ¿no? Y lo que más uno conlleva es que no solamente le hagan clic en el anuncio, sino que también conviertan, y esta conversión te lleva a generar costos por lead más accesibles. Acá en realidad estamos mucho en el middle funnel, donde no solamente estamos ya llegando a la parte de la venta, ¿no? Que eso es otra conversación, pero es algo súper interesante que lo deberían de considerar. Y en cuanto a las herramientas de medición que de otra manera yo recomiendo o que deberían de conocer a nivel de publicidad digital es tener en consideración o conocer de las diferentes herramientas de publicidad que nosotros podemos tener como Meta, como Google, como TikTok, como tema programático a nivel de Google, como es DB360, es también sumarle la data cuantitativa y cualitativa para que esto en realidad nos ayude a poder tener mucha más data que se transforme en información y que al final nos lleve a dar un conocimiento, que ese conocimiento es el actuar, ¿no? El decir, oye, ¿qué? Pasó esto, ahora qué hacemos para que pase, ¿no? ¿Qué tenemos que cambiar? Lo tenemos que hacer en 2 días, en un día. Entonces, ya hay otras herramientas también, que una se llama BW, en el cual te automatiza, ¿no? Pero lamentablemente, como le decía, son plataformas de automatización que te cuestan muy caro y que va a depender mucho de lo que quieras conseguir con cliente, ¿no? Y
En cuanto a temas de análisis de resultados, de automatización, como les comentaba, algunas de esas son las plataformas que a nivel de publicidad digital, si quieres escalar un poco, es comenzar a utilizarlas, ¿no? Pero lo único que les comento es súper bueno porque te crea reglas y son plataformas que Meta o TikTok te recomiendo utilizarlas para automatizar tus procesos, automatizar tus campañas, automatizar tus resultados, pero conlleva un costo adicional que en realidad muchas marcas no lo quieren pagar porque pueden invertir en otras cosas. En realidad está súper claro ello, pero en un momento va a llegar en que se va a necesitar, y bueno, el conocerlas de otra manera te va a ayudar a tener de repente esa acción a nivel de acción. Entonces, bacán, ¿no? Con todo lo que hemos podido un poco revisar, pero no quería dejar de lado que es todo lo que hemos visto es súper importante, pero más importante es lo que justo les comentaba, ¿no? Que es el conocer a tu digital buyer, que es la data del consumidor, para que de esta manera nosotros podamos elaborar un journey, ¿no? O puntos de contacto para saber desde el primer punto hasta el último en qué medio, cómo debemos hablar, cómo debemos implementar, cuál va a ser la creatividad, cuál va a ser la segmentación, cuál va a ser la plataforma que debemos hacer. Pero ojo, todo esto como le decía, es dinámico. Esto ya cambió. No es que sea A, B, C, D, E, sino que esto en realidad cambia. Hoy posiblemente Ronald puede ser de ese escenario, pero puede ser que de repente Javier no. Entonces, ese contenido dinámico, ¿no? Que nos puede dar de las situaciones, de las ubicaciones donde está, por lo menos Meta y TikTok nos ayudan y también Google a poder aparecer. El conocer cómo funciona va a ser la diferenciación, ¿no? Y como punto final, en realidad está un poco muy aparte de los puntos de contacto, es conocer también un poco las audiencias, ¿no? ¿A quién voy a hablar? Si es una campaña mucho más de personas que no me conocen, ¿cuál va a ser el mensaje? Que es un poco de las acciones frías, acciones tibias, que puede ser un poco, ok, si ya me conocen, ¿qué mensaje les doy? Y acciones calientes, que podrían ser mensajes mucho más directos a la conversión a la venta, ¿no? Si esto uno le suma creatividades, segmentaciones, medios, data y todo lo demás, puede hacer algo diferente dentro de las campañas, ¿no? Que es súper importante tomarlas en cuenta. Entonces, para terminar, lo que quería dejarles es cuatro conclusiones importantes, ¿no? La data es fundamental para la personalización, ¿no? Como justo les comentaba, el contenido de valor dentro de una pieza publicitaria puede ser algo súper diferencial, ¿no? El que sea súper corto, dinámico, humano, y humano lo hago mucho más que sea cercano, ¿no? Es como que me está hablando mi amigo, ¿no? Una cosa así. Y bueno, dentro de las cosas que estamos haciendo, estamos testeando, sí, están siendo los que tienen mejor resultado, ¿no? Y muchas veces eso se hace con influencers, pero en realidad influencers de repente puede ser hasta la misma marca o hasta el mismo profesor que esté en la universidad, ¿no? Entonces no es que sea un conocido, sino algo mucho más personal. Decisiones basadas en datos, ¿ok? Que es algo súper importante lo que se va a seguir manejando, ¿no? Data cuantitativa, cualitativa, si tenemos una web, igual si tenemos diferentes plataformas de publicidad, se puede utilizar sin ningún problema. Pero el ser transversales en poder conocer las diferentes plataformas y cómo se manejan cada una de ellas es importante, pero más importante es conocer todo el ecosistema, ¿no? Y dar este tema de acción en interno, ¿ok? La parte de la creatividad impulsada por herramientas o de repente que generen valor dentro de ellas es algo que en realidad nos va a ayudar mucho también, ¿no? Y que seamos súper dinámicos y más si utilizamos las diferentes plataformas que tiene las plataformas a nivel de inteligencia artificial, puede ayudar, ¿no? Y por último, en realidad, la data y la privacidad que se da por parte de ella, ¿no? Que bueno, al utilizar primera data tiene que ser del cliente, ¿no? Y que esto ayude a poder generar mejor rentabilidad y efectividad en diferentes campañas que podemos hacer cuando hablamos mucho a nivel de segmentación, ¿no? Que eso en realidad es algo súper importante. Entonces, eso es un poco lo que quería traerles el día de hoy, ¿no? Conversar con ustedes, que es una conversación que en realidad se puede dar y se puede dar con más tiempo, con mucho más detalle, pero es lo que por el momento ahora se va a dar y lo que yo les comuniqué un poco al equipo es hay que subirnos a la ola de las herramientas, no tanto para utilizarlas, para conocerlas y las que estén adaptadas mucho más al tema publicitario, ¿no?
cuando hablamos de herramientas de AI. No todas van a ser indispensables, pero por lo menos las que las mismas plataformas te recomiendan, deberías de hacerlas, ¿no? O deberías de testearlas, por lo menos, ¿no? Así como tiene Meta, también TikTok tiene su concierge, ¿no? Que se llama concierge ahí, en el cual tú le puedes recomendar, pedir ayuda sobre los videos, segmentaciones y todo lo demás, si utilizas plataformas de publicidad por parte de ellos. Y Google, con sus plataformas diferentes a nivel de inteligencia artificial, ayudan a poder testear este tipo de acciones, ¿no? Entonces, por ahí, si sumamos a un poco el conocimiento que tenemos de los usuarios, de los consumidores, tu punto de contacto y al final le sumas esto, la parte de la data o el análisis, puede ser algo súper importante y puede salir algo interesante al momento de concluir algunas acciones que se dan en las campañas, ¿no? Entonces, eso es, quería un poco traerles esta información. Cualquier cosa que deseen consultarme, ya saben un poco de la web o del blog. Igual tienen ahí el código QR para que ustedes puedan ahí tener mis contactos y las diferentes redes sociales que se maneja dentro de lo que esté en digital. Entonces, lo máximo, cualquier cosa que ustedes deseen a nivel de consultas internas y cosas por el estilo, bienvenidos. ¿Ok? Muchísimas gracias, ¿ok? Por la atención y ahora vamos un poco, creo, a la ronda de preguntas que pueden realizarlas de acuerdo a lo que indica la universidad. Una es intentar conocer las ideas utilizadas y todo. A ver, desde mi punto de vista, se utiliza ChatGPT para poder hacer los copies, ¿no? Las descripciones, los call to action, que de manera deben de salir también por parte de la agencia creativa o del creativo para que de esta manera lo potencie, ¿no? Porque muchas veces con unos prompts que, bueno, no los puedo mostrar, pero Meta nos da algunos prompts para poder sacar algunas descripciones potentes que ellos piensan que son las que considero importante, es que, uno, ya ChatGPT para poder hacer ese tipo de acciones a nivel de texto, ¿no? Y con la versión paga tú puedes sacar imágenes tipos, ¿no? En el cual si es que ya elaboraron una imagen, puedes tú proponer 3 imágenes y ya el cliente podría de una otra manera revisar cuál va a ser mejor y ya automáticamente la agencia comienza a producir, ¿no? Que eso de repente, antes lo que se hacía es agencia de medios, ¿no? Saca la data y después comunica a la agencia, ¿no? Pero en realidad ahora tú puedes como medios también proponer y la agencia creativa de lado para poder hacerla mucho más rápida y dinámica. Gemini se utiliza mucho para información referente a research de, no sé, de la categoría y cosas por el estilo. Yo lo utilizo mucho de esa parte. Y Meta ahí lo he estado probando después del evento y me está ayudando mucho a conocer un poco cuáles son estos videos, estas imágenes que está utilizando el público de la categoría que manejo o de la marca en específico, y sobre eso me está generando algunos insights para ver, oye, si las demás marcas están sacando este contenido y yo estoy sacando esto, mis indicadores están bajos, ¿por qué? Puede ser por esto, por esto, por esto. Entonces ahí es donde llega un poco la parte también de la optimización para que de esta manera puedas tener mejores resultados. Pero lo que yo indico es que no esperar a la quincena o no esperar al séptimo día o al fin de mes para poder sacar toda esta data, sino que la parte de medios cambia constantemente y ustedes saben de que de otra manera, de repente, al momento de implementar, al tercer día no funcionan tus campañas y qué hacer, esperar el séptimo día. Para Meta, de otra manera, te dice que esperes hasta una cantidad de días, como 7, por ejemplo, o que llegues a un objetivo X. TikTok te pide otra acción, Google te pide otro manejo de data. Entonces, conocer las fases de aprendizaje hoy en día en diferentes plataformas te va a ayudar también a en qué momento yo debería utilizar esas plataformas que te comento, ¿no? Eh, a ver, depende. Repente tuvimos varios clientes financieros, estaban ligados mucho al tema de tipo de cambio, no sé si es que de repente será eso u otros. Uno, en realidad, la investigación previa a salir en qué medio utilizar te va a ayudar un poco a ver cuáles son estos medios que te van a ayudar, ¿no? Por ejemplo, Ibope te puede ayudar un poco a ver, ok, los hábitos de consumo, los insights que se tienen en esas audiencias y sobre eso, con herramientas como Comscore, por ejemplo, en el cual nos dice cuáles son los medios que más utiliza tu público objetivo de acuerdo a edad y género, ya te da un camino o te puede decir qué medios utilizar.
¿no? Ahora, te podría salir Google, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como los medios que todas las marcas deberían utilizar. Ojo, eso es como que ahora los monstruos a nivel de que las marcas podrían estar. Ahora, puedes producir un video para TikTok o para Instagram o para Facebook, ahí está un poco el dilema, ¿no? Pero yo creo que un poco la temática en qué medio debería estar, con el análisis previo de herramientas, te podría un poco definir dónde deberías enfocar tu inversión, pero también va a depender mucho de los objetivos que uno tenga, ¿no? Que imagino podrían ser descargas o podrían ser, no sé, conversiones o ventas, no lo sé, pero por lo menos tener ese research previo por parte de herramientas también nos van a ayudar un poco a decir en qué deberías enfocarte a nivel de media digital, ¿no? Ya depende después adicional el tema de temas orgánicos o cosas por el estilo que de repente puedas aplicar, ¿no? A ver, dentro de lo que nosotros hemos elaborado, herramientas, a ver, hemos utilizado mucho con clientes entrevistas, focus, encuestas y sobre eso, con el área comercial directamente, hemos elaborado un journey, ¿ok? De manera como medio, ¿no? O sea, dentro de esa parte, porque en realidad eso lo debería elaborar el cliente. Ahora, dentro de ChatGPT hay herramientas donde toda la información que tú has sacado del focus o las conclusiones o toda la data de repente que tú puedas tener del Excel, te arma un journey, ¿no? Ok. Y ese journey tú lo puedes, te lo da como les mostré hace un momento en esa gráfica, ¿no? Utilizando diferentes herramientas que el mismo ChatGPT te ofrece. Y, o sea, yo diría, a ver, lo que directamente yo lo he relacionado y si en algún momento he sido, o he querido generar valor con cliente, es si el cliente no tiene la información si ya tiene la información del focus que ha realizado las encuestas, se utiliza ya ChatGPT para poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? Que te da información y te da un journey dedicado, siempre le des un prompt ad hoc a lo que tú buscas. Yo por lo menos me dediqué casi una semana a buscar el mejor prompt para que de esta manera se valide con cliente, lo aprobó y por eso ya tengo el prompt relacionado a cómo elaborar un journey, ¿no? Pero siempre y cuando tenía la data de parte del cliente. Si es que uno no tiene esa información por medio de o sea, focus, encuestas que se pueden realizar, es un poco difícil, creería, porque sería un poco elaborarlo a mano alzada, ¿no? Y creo que eso, si es que no lo valida el cliente, no es tan favorable para que de una u otra manera te ayude también a generar esa estrategia dentro de la parte de medio. Ahí uno es nunca pauses anuncios, ni grupo de anuncios, ni campañas, y si no lo has hecho, estás yendo bien, para que Meta no pierda ese aprendizaje. Dos, en realidad está muy enfocado en ver lo que justo les comentaba en la charla, ¿no? Revisa un poco, hace el cruce entre CTR y frecuencia, ¿no? Cuando tu frecuencia que puede ser alta, 4 6 12 no lo sé, ¿ok? Pero cuando tu CTR comienza a bajar, ya es un síntoma que tú tienes que comenzar a cambiar, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes saber eso? ¿No? Hay plataformas como Locker Studio que puede integrarse a Meta y te puede dar los resultados en tiempo real un día previo y te puede decir, ok, si ya comienza a bajar el CTR y tu frecuencia comienza a mantenerse, ya es momento de comenzar a cambiar esas sugerencias, ¿no? Entonces, uno es el tema de la data, ¿no? Dos, es que si utilizas el Meta, sigue todas las recomendaciones y ahí me olvidé un poco. Meta te pide ahora, o dentro de este evento, lo que nos comentaba con todas las categorías que ha hecho es por lo menos subir 20 creatividades, ¿no? Ya sea en segmentaciones de intereses, lookalike o cualquier tipo de segmentación. En total deberías tener 20 creatividades, ¿no? Para que la plataforma con toda esa información comience a generar resultados. Ahora, no todos tienen esa capacidad de hacer 20 creatividades, pero puedes hacer los copies con ChatGPT y puedes generar de repente diferentes anuncios con la herramienta que les he mostrado de Pencil, ¿no? Que puedes sacar un anuncio, te da 10 anuncios similares, ¿no? Pero no es que sea un anuncio súper dinámico con un video interesante y nada, sino son más estáticas, ¿no? Que te puede dar capacidad a volumen, ¿no? Y que puedas de una otra manera seguir con esa recomendación.
pero por ahí podría ser, ¿no? O sea, otro indicador que sería importante revisar o cruzar, ¿no? Es CTR con costo por lead si estás haciendo campañas de conversiones o de mensajes y tu ratio de conversión. Al cruzar estos tres KPIs en un gráfico de burbujas, vas a ver cuáles son los anuncios que mejor te están performando y sobre eso ir a aplicar, sobre esos mejores anuncios, seguir. Porque no solamente es revisar el CTR y, como les contaba al inicio, la frecuencia, sino sobre eso es ver un poco más allá de qué tipo de anuncios me pueden dar mejor rentabilidad y efectividad, ¿no? Eso con un gráfico de burbujas de tres indicadores te va a ayudar un poco a ver cuál es el cuadrante más importante donde está generando mejor CTR, mejor red de conversión y menos costo por lead. Y ese cuadrante es el que uno debería seguir constantemente optimizando. Si todos tus anuncios están en los cuadrantes que te generan menos costo, mayor costo por lead y menores ratios, de esos deberías pausar y seguir generando mejores anuncios. Por ahí va un poco el tema, ¿no? La primera diría que podría ser un primer reporte para ver qué tan efectivo está siendo en cuanto a tasa de clics con la frecuencia de tus anuncios, ¿no? Y la segunda ya para ver un poco la optimización de tus anuncios, para ver segmentaciones, creatividad y cosas por el estilo. Ujú. Perfecto, Ronald. Bueno, esas han sido todas las consultas. Agradecerte por la excelente presentación y también mencionarles a los asistentes que Ronald nos acompaña como parte de la plana docente del programa especializado en gestión aplicada del marketing digital, el cual se dará inicio este 21 de noviembre. Para mayor información, tienen el código QR que pueden escanear y dejar sus datos para ser atendidos de manera inmediata y también el número telefónico vía WhatsApp o el correo electrónico. Muchísimas gracias nuevamente, Ronald. Gracias a todos por su participación y esperamos verlos próximamente. Muchas gracias. Hasta luego.